Un increíble encuentro, un soldado ayuda a un oso y descubre un cambio transformador sorprendente. Miguel, con sus 25 años, había vuelto a su pequeño pueblo costero en México, pero nada se sentía igual. Las olas rompen suavemente en la playa, pero en su corazón, un tumulto de emociones arrasa con fuerza. Vuelto de la guerra, el eco de sus días en el ejército retumbaba en su mente, como sombras que se niegan a desvanecerse. La alegría de su regreso se perdía en la bruma de un hogar que no reconocía. Su padre, quien había dedicado su vida al negocio pesquero, ahora enfrentaba un colapso inminente, la competencia desleal y el caprichoso comportamiento del mar los llevaban al borde de la ruina. Con el pecho apretado, Miguel recorrió la playa, sus pasos dejaban huellas efímeras en la arena. Cada ola parecía susurrarle recuerdos de infancia, risas y esperanzas que ya se habían desvanecido. Su madre lo había recibido con abrazos cálidos, pero la preocupación ocultada en su mirada lo atormentaba. ¿Cómo se suponía que podía ayudar? La pregunta ardía en su mente mientras luchaba con la culpa de haberse ido. Al caminar, se topó con algo inesperado, un oso herido, acurrucado entre las rocas. La escena contrastaba con el paisaje idílico del mar que solía amar. La criatura, desolada y asustada, le recordó a su abuela y las historias de lealtad que le había contado. Miguel sintió que, tal vez, resguardar al oso podría ser su forma de hallar propósito, una manera de combatir su sensación de ser un extraño en su propia casa. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su mente. Tu padre necesita tu ayuda, Miguel. No puedes dejar que el legado se desmorone. La presión se intensificaba. Debería lanzarse a salvar al oso, ignorando el sufrimiento de su familia. La idea lo desgarraba. Cada día, mientras se dedicaba a cuidar del animal, experimentaba un crisol de emociones. La ternura de alimentar al oso contrastaba con el peso de la desidia en el negocio familiar. Sentía que su corazón se partía, atrapado entre el deseo de proteger a la criatura y el deber de estar al lado de su gente. En esos momentos de quietud al lado del oso, la conexión crecía. Lo acariciaba, sintiendo su suavidad y la fragilidad que representaba. Sin embargo, el mar no perdonaba, se avecinaban tormentas que amenazaban tanto al animal como al futuro de su familia. Cada día que pasaba, la tormenta emocional que lo envolvía se tornaba más intensa. No había descanso en su mente. Dudas, miedos y desesperaciones se apoderaban de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al final de una jornada difícil, Miguel se sentó en la orilla. El cielo empezaba a oscurecerse, reflejando su confusión interna. Las olas parecían gritar por su atención, pero él se limitaba a observar. ¿Podría realmente elegir un camino sin sacrificar al otro? El rugir del océano lo llenaba de ansiedad, como si le advirtiese que el tiempo se consumía. Su corazón palpitaba con fuerza al considerar lo que estaba en juego. Enfrentaba no solo sus miedos, sino también decisiones que podrían definir su vida. La espera lo carcomía, los peligros que se cernían sobre el oso y su familia presionaban sobre sus hombros, y en esa oscuridad se definía su lucha. Miguel despertó antes del amanecer, el aire fresco y salado colmaba su pecho. Esa mañana, se sintió impulsado por una claridad momentánea. Mientras miraba hacia el horizonte, un sentimiento renovador se apoderó de él. Al menos por un instante, las cadenas de la culpa parecían aflojarse y la esperanza se colaba en su corazón. El oso, que había cuidado con tanto esmero, ahora se ubicaba en sus pensamientos no solo como un animal herido, sino como un símbolo de su propia vulnerabilidad. Mientras alimentaba a la criatura con trozos de pescado, Miguel comenzó a cuestionarse, ¿cómo podía ser el salvador de una vida mientras su propia familia se hundía? El contraste de sus vidas lo desgarraba. Pero a medida que el oso comenzaba a recuperarse, una chispa de determinación brotaba en Miguel. Era más que una simple misión de rescate, se trataba de redescubrirse a sí mismo en un mundo que le era ajeno. Esa pequeña criatura se había convertido en su espejo. Dedicó aquel día a explorar el pueblo, sintiendo el pulso de su comunidad. Cada rostro con el que se cruzaba era familiar, pero la distancia emocional lo dejaba atónito. Se detuvo frente a la tienda de su padre, donde la clientela solía abarrotar el lugar. Ahora, parecía un recuerdo sombrío. Miguel se percató de que sus fuerzas estaban dentro de él, aunque aún no las hubiera descubierto completamente,
La imagen de su padre, cansado y preocupado, se dibujó vívida en su mente. Miguel decidió que no era suficiente con alimentar a un oso, necesitaba ser el pilar que su padre había sido por tantos años. Aquella resolución comenzaba a brotar desde el fondo de su ser. La idea de reconciliar sus deseos y sus obligaciones tomaba forma. Ese mismo día, Miguel comenzó a planificar. No solo tenía que ayudar a su padre a revivir el negocio, sino que también podría crear un espacio donde la comunidad se uniera de nuevo. Mientras caminaba por el pueblo, un grupo de pescadores discutía sobre el aumento de la competencia y la amenaza del clima. Escuchar sus preocupaciones le despertó un sentido de pertenencia. Al acercarse, empezó a compartir ideas sobre conservar las tradiciones de la pesca, optimizar la comercialización y cómo los nuevos métodos de sostenibilidad podrían ser la salvación ante la adversidad. Las miradas incrédulas de sus viejos amigos lo retaron, pero también lo llenaron de energía. Había algo poderoso en hablar y ver cómo otros reaccionaban, esa conexión resonaba. Sin embargo, el eco del pasado chocaba con su presente. Cada propuesta era un recordatorio del soldado que había sido, enfrentando batallas a las que estaba acostumbrado. Pero ahora era un hombre que deseaba luchar por algo que valía la pena, su familia y su hogar. Con cada pequeño paso que daba, la angustia que una vez lo había paralizado empezaba a transformarse en decisión. Regresó a casa aquel día con una claridad renovada. El mar seguía rugiendo, pero ya no era solo un símbolo de caos. Pensó en cómo las olas podían darle fuerza, al igual que el vínculo que comenzaba a forjarse entre él, el oso y su familia. De repente, la idea de equilibrar ambas luchas no solo le parecía alcanzable, sino urgente. Al caer la noche, mientras miraba cómo el oso dormía plácidamente en una cama improvisada, Miguel comprendió que cada herida podía curar, y cada desafío podía convertirse en una oportunidad. La resolución ardía dentro de él como el fuego en la fogata de su infancia, que iluminaba el camino. Pero mientras comenzaba a visualizar una nueva vida, una inquietante realidad lo esperaba al amanecer. El dueño de la planta pesquera competidora había llegado al pueblo, y Miguel sabía que su llegada podría mover las aguas aún más en la tormenta que estaba por desatarse. Miguel se despertó con el primer resplandor del día, una mezcla de nervios y determinación bullía en su interior. La presencia del oso, una criatura que había llegado a simbolizar tanto su vulnerabilidad como su fortaleza, despertaba en él la necesidad de actuar. Sabía que la llegada del dueño de la planta pesquera no era solo una amenaza para los negocios de su padre, significaba un nuevo campo de batalla en el cual debía luchar por lo que consideraba valioso. Mientras tomaba su café, los recuerdos de las palabras de sus amigos pescadores resonaban en su mente. Sus inquietudes eran palpables y, a pesar de las dudas, una certeza renovadora le reafirmaba que tenía el poder de ser el agente de cambio en su comunidad. En sus manos, sostenía no solo su destino personal, sino también el de su familia y sus antiguos camaradas. Decidió que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Esa mañana se propondría visitar a su padre en la tienda. A medida que caminaba por las calles familiares, recordó los días de su infancia, cuando el lugar rebosaba de vida. La sonrisa en los rostros de los clientes ya no era la misma, y el aire que antes olía a pescado y mar ahora estaba impregnado de incertidumbre. Al llegar, su padre lo recibió con un gesto cansado y una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Se sentaron en la trastienda, y Miguel, con el corazón acelerado, comenzó a plantear su visión. Más que restaurar el negocio, debía innovar. Sugirió diversificar la oferta, incorporar productos frescos y hasta explorar la venta directa en mercados locales. Su padre lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y escepticismo. La conversación se transformó en un tira y afloja. Miguel se enfrentó no solo a la resistencia de su padre, sino también a sus propios temores que surgían al desenterrar viejas heridas. Luchaba con la idea de que debía demostrar su valía, liberar su mente de las inseguridades que había arrastrado como un lastre. En ese momento, se dio cuenta de que lo que necesitaba no era solo apoyar a su padre, sino abrir un camino hacia un futuro donde él mismo pudiera ser el motor del cambio. Mientras discutían, la tensión creció y el diálogo se tornó intenso. Miguel, sintiendo que las palabras se deslizaban entre sus dedos, recuperó la firmeza en su voz. No se trata solo de salvar nuestro negocio, se trata de redefinir lo que somos. Su padre lo observó y, en la mirada compartida, Miguel comprendió que estaba cosechando la confianza de aquel que siempre había admirado. Después de su visita, pasó la tarde junto al oso, quien ya se movía con más vigor. Observándolo, reflexionó sobre la lección de la resiliencia. El animal no solo había luchado por su propia supervivencia, sino que le había enseñado a Miguel que la recuperación era un proceso. Sintió que ese mismo fuego ardía en él. Sin embargo, al caer la noche, el temor de la confrontación con el nuevo competidor se cernía sobre él. Sabía que no podía entrar en esa batalla sin un plan claro.
La idea de unir fuerzas con otros pescadores resonaba más fuerte que nunca. Tal vez, colaborar en lugar de competir podría ser la clave para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Con la imagen del oso recuperándose en su mente, Miguel se sentó a escribir un esquema de lo que quería manifestar en su hogar, en su trabajo, en su vida. Mientras el bolígrafo avanzaba sobre el papel, se sintió más fuerte que nunca. Era su momento de transformarse, de rediseñar su destino. Pero mientras llenaba la página, un ruido sordo resonó desde la tienda de su padre. Miguel interrumpió su escritura y sintió que su corazón se encogía, algo amenazador había comenzado, y la sensación de que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo lo dejó en suspenso. Sabía que el mañana guardaba secretos por descubrir, y Miguel se vio forzado a confrontar el dilema de enfrentar su pasado o avanzar hacia lo desconocido. La decisión no era solo sobre él, sino sobre el futuro de todo lo que amaba. El sonido que interrumpió la tranquilidad de la noche fue como un eco de su propia ansiedad. Miguel se levantó abruptamente, dejando el bolígrafo a un lado, y se dirigió hacia la tienda. Sus pulsaciones aceleradas resonaban en sus oídos. Mientras debería sentir un propósito en su determinación activa, su mente se llenaba de dudas sobre lo que podría encontrar. Al entrar, la oscuridad de la tienda se veía rota solo por la tenue luz de una lámpara. El silencio era pesado. Se aproximó a la fuente del ruido. La imagen de su padre enfrentándose a un par de extraños mediante la luz mortecina hizo que su corazón se detuviera. Las palabras de sus amigos pescadores regresaron a él como un mantra: luchar o rendirse. Miguel sabía que rendirse no era una opción, los desconocidos eran hombres de la planta pesquera. Aunque parecían desinteresados, la tensión en el aire era palpable. Miguel, aferrándose a su confianza renovada, soltó un suspiro profundo y aclaró su garganta. Ellos se giraron, sorprendidos por su aparición, y Miguel decidió no dejarse intimidar por la amenaza implícita que representaban. ¿Qué quieren aquí? Su voz resonó, quizás más firme de lo que sentía. Uno de los hombres, de aspecto robusto, mostró una sonrisa burlona. Solo venimos a preguntarles si se rinden. Las cosas están cambiando, amigo. No tienen cómo competir con nuestra capacidad de producción. Miguel sintió el fuego de la indignación arder dentro de él. La propuesta de rendirse hacía eco en su mente, era todo lo que había intentado evitar. Sabía que tenía que lidiar con esa intimidación, no con hostilidad, sino con inteligencia. Con calma, respondió, no pienso rendirme ni permitir que el miedo nos paralice. Estoy aquí para defender lo que creemos. Las palabras flotaron en el aire, y el deterioro en las miradas de aquellos hombres reveló un asomo de sorpresa, incluso respeto. Miguel, sintiendo el poder de su propio argumento, continuó, esto no es solo un negocio para nosotros, es nuestra vida. Si quieren competir, que lo hagan, pero bajo las reglas del respeto. Los hombres intercambiaron miradas, pero no contestaron de inmediato. Aquella pausa se sentía como un momento de revelación para Miguel, se dio cuenta de que su claridad de propósito había dejado huella. Tal vez no podría despejar todas las dudas de un día para otro, pero había marcado un límite, un punto donde su voz sería escuchada. Cuando los hombres finalmente se dieron la vuelta y abandonaron la tienda, sintió una mezcla de alivio y adrenalina recorrer su cuerpo. Había enfrentado su miedo y las sombras del pasado que arrastraba. Sin embargo, la victoria parecía efímera. Un sinfín de preguntas inundaba su mente, había hecho lo correcto. Estaba preparado para lo que se avecinaba. Miguel se sentó con su padre, quien aún observaba con una mezcla de orgullo. Hoy di un paso, pero no sé si es suficiente, confesó. La certeza que había sentido antes se desvanecía un poco ante la inminente lucha que tenía por delante. La idea de un cambio resonaba aún en su mente. Si realmente quería transformar su destino, debía unir fuerzas con otros y crear una estrategia que no solo protegiese su negocio, sino que también construyese un verdadero sentido de comunidad en su nueva visión. Mientras contemplaba el desafío, comprendió que esa batalla no se libraría solo en la tienda, sino entre las percepciones, las creencias y el futuro que él deseaba forjar. Mientras la oscuridad del entorno comenzaba a desvanecerse con el amanecer, Miguel aceptó que su camino no solo sería un acto de resistencia individual, sino un viaje hacia la reconciliación con el pasado. Al mismo tiempo, el sentimiento de incertidumbre seguía presente, hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender lo que amaba. La inquietud le dio un nuevo propósito. Había llegado el momento de actuar con astucia, pero su próximo movimiento requería más que una simple reacción. Era necesario construir alianzas, reconfigurar su enfoque y enfrentarse a la realidad de manera estratégica. La batalla por su legado no había hecho más que comenzar. Así, salió decidido hacia el nuevo día, consciente de que su lucha implicaría un descubrimiento aún más profundo sobre su propia capacidad de liderazgo.
Pero mientras miraba al horizonte que se iluminaba lentamente, una sombra se cernía sobre él. Un mensaje inquietante en su teléfono vibró, revelando información que podría cambiarlo todo. La marea estaba girando, y Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba aún por venir. Miguel se adentró en la jornada con la mente agitada. Había enfrentado la intimidación y dejado claras sus intenciones, pero el temor siguió siendo un compañero persistente. La luz del día, aunque brillante, no lograba disipar la sombra de la incertidumbre que sentía. La notificación en su teléfono resonaba en su mente, qué información podría alterar el rumbo de su vida. Decidido a no dejar que la ansiedad le consumiera, se sentó en la mesa de la cocina y abrió el mensaje. Su corazón dio un vuelco al leerlo, un aviso de la planta pesquera local sobre una reunión, abierta a todos los pescadores de la zona. Pronto, se darían a conocer decisiones que afectarían a cada persona que dependía del mar para su sustento. Miguel se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad, una plataforma para articular no solo sus preocupaciones, sino también aquellas de sus colegas. Con esta idea en mente, comenzó a escribir un discurso que quisiera pronunciar durante la reunión. Sabía que necesitaría más que valor, tendría que demostrar un liderazgo genuino, uno que pudiera unir a otros bajo una causa común. Las horas pasaron mientras esbozaba sus pensamientos, minuciosamente diseñando un mensaje que resonara con la pasión y la urgencia que siente por sus compañeros pescadores. En el camino a la reunión, varios rostros conocidos se cruzaron en su andar. El grupo de pescadores del puerto, quienes, al ver que tomaba la iniciativa, comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de aliento. Sin embargo, su presencia también traía consigo el peso de las expectativas. Miguel sentía la presión de no solo representar su propia voz, sino también la de cada uno de ellos. ¿Podría realmente llegar a ser el líder que necesitaban? Al llegar al centro de reuniones, la tensión era palpable. Había más pescadores de los que había anticipado. La sala estaba llena de mujeres y hombres que, al igual que él, llevaban sus propias historias de lucha en sus rostros. Miguel respiró hondo. La oportunidad de alzar su voz era ahora, pero el miedo y la inquietud lo invadían nuevamente. Cuando tomó la palabra, las primeras palabras salieron titubeantes. Pero al mirar la multitud, recordó a su padre, a aquellos hombres en la tienda, y cómo había enfrentado la incertidumbre. Fue un catalizador que encendió su determinación. Comenzó a hablar con sinceridad, articulando no solo preocupaciones, sino también su visión de un futuro en el que tuvieran voz. Al finalizar su discurso, algo extraordinario comenzó a suceder. Los murmullos que habían comenzado en susurros se transformaron en un aplauso crecientemente sostenido. El apoyo emocional lo llenó, revelando no solo su capacidad de conectar con los demás, sino también su necesidad inherente de pertenencia y liderazgo. En ese instante, Miguel comprendió que no solo se libraba de un duelo personal, sino que estaba aportando valor a su comunidad. A pesar del nuevo sentido de pertenencia, Miguel no podía evitar cuestionar si esto era suficiente. Había presentado su caso, pero la dirección que tomara esta reunión sería la adecuada. La próxima discusión sobre las decisiones de la planta pesquera se acercaba rápidamente, y él se sentía en la cúspide de una ola de cambio monumental, enfrentándose a un futuro que podía representar un nuevo comienzo o un desenlace. Cuando la reunión terminó, un silencio inesperado antes de salir lo llevó a pensar. Un hombre conocido se acercó y le susurró al oído que otros pescadores estaban organizando una protesta contra la planta. Esa idea, que comenzaba a gestarse en su mente, lo hizo sentir una mezcla de entusiasmo y temor. Era el momento de tomar otro riesgo, aunque temía que pudiera ser el inicio de algo aún más desafiante. Estaba realmente dispuesto a privatizar su futuro con decisiones que podrían dividir, en vez de unir. El desafío de liderar estaba apenas comenzando, y cada respuesta que buscaba lo empujaba hacia un precipicio aún más profundo de autodescubrimiento. Lo que había comenzado como un simple encuentro se transformaba en la apertura de un nuevo capítulo cargado de potencial. La pregunta era clara: ¿sería capaz de manejar las consecuencias de sus decisiones? Así, con el corazón acelerado, Miguel se enfrentaba a la brisa fresca del mar, preparándose para la incertidumbre que se atisbaba en el horizonte. La noche había caído, y las estrellas brillaban intensamente en un cielo despejado. Miguel se sentó en el muelle, con los pies colgando sobre el agua. El suave vaivén de las olas le permitió reflexionar sobre la reunión y las reacciones de sus compañeros. Nació en él la necesidad de entender cómo ese momento, lleno de apoyo y vocación comunitaria, había sacudido algo profundo en su interior. Las palabras que había expuesto, cargadas de emoción y propósito, habían resonado. Sin embargo, una voz interna le susurraba que hablar y actuar eran dos cosas muy distintas. La idea de una posible protesta se aferraba a su pensamiento. Sería un líder que no solo motivara, sino que también guiara por el camino correcto. Podía permanecer firme cuando la presión fuera intensa,
en las horas siguientes, despertó en él un deseo voraz de aprendizaje. Cada decisión, cada palabra que profería, llevaba el peso de las expectativas de los demás. Así comenzó a investigar sobre organización, liderazgo y, sobre todo, sobre negociaciones. Sus noches se llenaron de lecturas y conversaciones con aquellos que habían estado en posiciones similares antes. Se sumergió en la historia local, en las luchas del pasado y cómo aquellos momentos habían moldeado el presente. Miguel experimentó con sus propios discursos frente al espejo, buscando la forma de consolidar su mensaje. Quería, no solo ser un portavoz, sino también un pilar de estabilidad. La presión era abrumadora, pero en lugar de deprimirle, la convirtió en impulso. Esos momentos de introspección se transformaron en un viaje de autodescubrimiento. A medida que se formaban líneas de apoyo a su alrededor, Miguel decidió organizar encuentros más pequeños. Deseaba escuchar las inquietudes y temores de otros pescadores. Facilitó espacios de diálogo donde el temor y la esperanza se entrelazaban. Sin embargo, su corazón se debatía entre avanzar o recolectar más información. Era consciente de que el miedo a equivocarse lo acompañaba, pero también entendía que renunciar no era una opción. La dialogía con sus colegas lo ayudó a forjar vínculos más fuertes. Sus historias individuales, contadas con franqueza, comenzaron a converger en un esfuerzo colectivo. Así, la idea de ser un líder empezó a escapar del ámbito de la fantasía y se convirtió en una responsabilidad palpable. Cada conversación le enseñó algo nuevo acerca de la fortaleza que habían construido juntos, una fuerza que Miguel no había notado antes. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la protesta, el eco de grupos opuestos se hacía más fuerte. Algunos pescadores advertían sobre las repercusiones de la acción. ¿Podría dividir más que unir? Ese dilema interno lo atormentaba. Se sentía a la deriva en un mar de incertidumbre, preguntándose si su deseo de actuar impulsaría a su comunidad hacia adelante o lo sumiría en el caos. Mientras Miguel rumoreaba su inquietud ante una voluntaria en la reunión local, ella le sonrió y le dijo que los grandes cambios nacen del miedo. Sus palabras se repitieron en su mente, resonando con una sabiduría inquietante. Era tiempo de enfrentar su miedo, un miedo que, aunque latente, podía transformarse en un nuevo comienzo para todos. Días después, cuando la protesta estaba a la vista, Miguel se detuvo ante la calidez del ocaso. Mientras respiraba la fresca brisa marina, una decisión se aferró a su ser. No se trataba solo de él, sino de todos. Al mirar al horizonte, supo que cada paso, ya sea firme o tambaleante, era parte del camino hacia su futuro. Con un nervio renovado, se dirigió al punto de encuentro, su corazón palpitando con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Y en su interior, una pregunta se intensificaba: ¿sería él el cambio que necesitaban, o se convertiría en el catalizador de su propio fracaso? La respuesta a esta pregunta marcaba el destino de una comunidad entera. La noche anterior a la protesta, Miguel apenas pudo conciliar el sueño. Las imágenes de su comunidad, los rostros de sus compañeros, y la sombra del desafío que se avecinaba danzaban en su mente como espectros inquietos. Se levantó antes de que el sol asomara, decidido a preparar lo que sería un momento crucial en su vida. En su cocina, mientras el aroma del café fresco impregnaba el aire, Miguel volvió a repasar los puntos que había anotado. Cada línea era un fragmento de una visión más grande. Las palabras se agolpaban en su mente, pero él deseaba que su discurso no solo fuera una cadena de frases bien articuladas. Buscaba que resonara con la realidad de quienes lo escuchaban, que despertara un sentimiento profundo en ellos. Decidido a practicar, se enfrentó a su reflejo. Las dudas comenzaron a asomarse. ¿Qué pasaría si se equivocaba? ¿Y si sus palabras no alcanzaban el corazón de los demás? Con los ojos fijos en su propio reflejo, trató de escuchar la voz interior que tanto le había atormentado. Sin embargo, esta vez algo cambió. En lugar de un eco de miedo, encontró una chispa de determinación. El reconocimiento de su propia vulnerabilidad se convirtió en la base de su fuerza. Salió con rapidez al muelle. Quería estar en el lugar donde tantos sueños inquietos flotaban sobre el agua. Mientras corría, sentía su pulso acelerarse, no solo por el ejercicio, sino porque cada paso lo acercaba más a su misión. La brisa marina le golpeaba el rostro, como un recordatorio de que estaba vivo, de que cada latido contaba. Al llegar, se encontró con algunos compañeros pesqueros que habían empezado a congregarse. Se sentaron en círculo, compartiendo anécdotas, nervios y risas nerviosas. Era un momento casi tangible, un antecedente de lo que estaba por venir. Miguel observó sus rostros desgastados por el trabajo, pero iluminados por la esperanza y la incertidumbre. Sin embargo, en esa mezcla de emociones, notó algo más: la decepción espesa que surcaba algunas miradas. La presión sobre sus hombros se hacía más palpable. Sintió la urgencia de abordar esos sentimientos. Con voz calma y firme, comenzó a hablar.
Cada palabra era como un ancla, un intento de amarrar sus miedos con un propósito común. Mientras sus compañeros le escuchaban, Miguel notó que el cruce de miradas atenuaba la tensión. Había algo en su voz que resonaba, algo que incluso lo sorprendía a él mismo. La conexión se forjaba entre ellos, y de repente, no parecía tan solo un líder, se sentía como parte de un tejido más grande. Tras la charla, algunos pescadores se acercaron a él para felicitarlo, otros compartieron historias que habían guardado por demasiado tiempo. Era gratificante, pero también desgastante. Mientras las horas pasaban, la adrenalina se convertía en agotamiento. Miguel se sintió súbitamente atrapado entre la satisfacción del momento y la sombra de la responsabilidad que lo acechaba. Ya de regreso a casa, el silencio de la noche parecía burlarse de su intranquilidad. Decidió encerrarse en su estudio, rodeado de libros que había devorado en semanas anteriores. Mientras revisaba notas, una idea surgió entre las páginas: la importancia de la resiliencia en el liderazgo. Recordó las historias de aquellos que habían enfrentado adversidades antes. Sin embargo, no podía ignorar la oscuridad. Su mente se debatía entre lo que creía necesario y lo que podría perderse. Era la hora de la verdad. Miguel sabía que mañana podría ser un giro histórico para él y otros, pero también podría ser el inicio de una batalla personal. Su lucha interna crecía. Había llegado el momento de encontrar la respuesta a la pregunta esencial de su ser: ¿podría realmente tomar la rienda de su destino y transformarse en el catalizador del cambio? El amanecer se acercaba, y un nuevo nivel de ansiedad comenzaba a arrastrarlo hacia la luz. La única certeza que tenía era que todo estaba por cambiar, pero sería él quien dirigiera ese cambio, o se convertiría en su propia sombra. Miguel se despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina de su habitación. El miedo había quedado atrás, pero la incertidumbre lo invadía nuevamente. Se duchó con rapidez, su mente en un torbellino de pensamientos acerca de la jornada que le aguardaba. Cada paso hacia la cocina era un recordatorio de lo que tenía que enfrentar. El café no solo lo despertaba físicamente, sino que también le brindaba una sensación de energía que le permitía aferrarse a su propósito. Mientras esperaba que el café terminara de filtrarse, sintió una urgencia que le apremiaba. Era un fuego que ardía en su interior, y necesitaba transformarlo en acciones concretas. Aún recordaba el brillo en los ojos de sus compañeros pesqueros y, aunque la satisfacción de su discurso lo había iluminado, también había traído consigo un peso que parecía aumentar con cada segundo. Debía encontrar un enfoque claro para canalizar esa energía. A medida que consumía su café, la idea de la resiliencia cobraba sentido. Decidió que quería incorporar una narrativa personal en su batalla. Esa conexión emocional sería su menor, pero más poderosa arma. En su mente, se representó a sí mismo como un faro en medio de la niebla, guiando a otros con la luz de su propia experiencia. No se trataba solo de él, era la proyección de un colectivo que necesitaba sanar y fortalecerse. Salió de casa y se dirigió hacia el lugar de la reunión, sintiendo como el andar firme contrastaba con el vaivén nervioso de su corazón. Cada persona que se cruzaba en su camino parecía un símbolo de sus aspiraciones y temores. Al llegar al muelle, la escena ante él se materializó, las olas golpeando con fuerza, los rostros conocidos, y el murmuro de conversaciones que, en su conjunto, comenzaban a dibujar un escenario de unidad. En el círculo formado, Miguel observó a cada uno de ellos y se sintió un poco perdido. No podía evitar que el temor se manifestara de nuevo. La posibilidad de fallar parecía agazaparse en cada rincón del lugar. Sin embargo, recordando su propia lección de resiliencia, decidió comenzar con algo simple: compartir su vulnerabilidad. Con una voz que temblaba ligeramente al principio, Miguel relató una experiencia personal que había marcado su vida. Habló sobre un día en el que, tras una tormenta feroz, tuvo que reconstruir no solo su hogar, sino también su espíritu. Mientras narraba su historia, vio cómo su experiencia la resonaba con los demás. Ojos que antes se veían distantes comenzaron a enfocarse, y para su sorpresa, las caras de sus compañeros se llenaron de empatía. Poco a poco, su discurso evolucionó hacia un llamado a la acción. La respuesta de su audiencia se hizo palpable. Los murmullos hicieron clara su inquietud por actuar conjuntamente, pero también su deseo de ser escuchados y respetados. La atmósfera se cargó de energía colectiva, y Miguel comenzó a entender que su papel en esta historia no era solo el de un líder, sino el de un puente entre las luchas individuales. A medida que concluía su charla, Miguel sintió una extraña mezcla de agotamiento y plenitud. Había dado un paso hacia adelante, no solo para guiar, sino para descubrir su propia voz en medio del clamor colectivo. Se despidió de sus compañeros, conscientes de que el camino hacia adelante sería arduo, pero menos solitario. De vuelta en casa, un vacío se apoderó de él. No era tristeza, sino la clara comprensión de que lo que había comenzado esa noche no era más que el inicio de un viaje personal. Al sentarse en su estudio, un destello de realidad se encendió en su mente.
La lucha por el cambio transformador no solo requería valentía, sino también una reflexión constante sobre sus propios valores. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar en su búsqueda por ser el catalizador que siempre había querido ser? Con una anotación rápida en su cuaderno, Miguel se detuvo a pensar. La imagen de su propio reflejo reemergió en su mente, pero ahora ya no era solo un eco de duda, era un llamado a la acción. Con cada palabra escrita, la historia de su transformación se iba delineando. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aún había un desafío marcado en su camino. La noche avanzó sin que Miguel se diera cuenta y con el insomnio acechante regresando. De repente, se dio cuenta de que tenía que elegir, seguir el camino que el destino le había trazado o arriesgarse a moldear uno propio. El momento de la verdad no solo se acercaba, estaba al borde de una revelación personal que podría cambiar todo. Estaba realmente listo para dar ese salto. Miguel despertó con el amanecer, el murmullo del agua resonando en sus pensamientos. Aquel sonido que días atrás lo había llenado de dudas, ahora le sirvió de aliento. Tenía claro que la jornada sería intensa, pero en lugar de miedo, lo acompañaba una sensación renovadora de propósito. La noche anterior había marcado un antes y un después, y ya no podía volver atrás. Tomó una ducha fría, sintiendo la necesidad de purificar cualquier rastro de inseguridad que pudiera haber anidado en su interior. La resiliencia se había convertido en su mantra, su guía en este nuevo camino que deseaba emprender. Esa mañana, Miguel decidió que no se limitaría a ser un mero observador de su vida. Asumiría las riendas de su destino, transformaría cada emoción y cada experiencia en un paso hacia su esencia más auténtica. Mientras se preparaba su desayuno, un pensamiento fugaz apareció: cada encuentro con las adversidades no era solo una prueba, sino también una oportunidad para redescubrirse. Era el momento de enfrentar esas oportunidades con valentía. Tras salir de casa, Miguel se dirigía a su estudio, pero los pasos le llevaron a un pequeño parque cercano. Allí, el encuentro con lo inesperado lo sacaría de su zona de confort. Al llegar, vio a un perro abandonado que olfateaba el suelo buscando algo que llevarse a la boca. El animal parecía perdido, igual que se había sentido él en los últimos años. Sin pensarlo, se arrodilló y se acercó a él. Acarició su cabeza, sintiendo que aquel gesto era una forma de ofrecer su apoyo y, al mismo tiempo, de recibir algo a cambio. En ese instante, una mujer de la vecindad se acercó. Presentó su nombre: Ana, una veterinaria que dedicaba sus días a rescatar animales desamparados. La conversación fluyó naturalmente, y Miguel se vio compartiendo no solo su historia, sino también sus sueños y aspiraciones. Al hacerlo, algo dentro de él empezó a transformarse, comprendiendo que no era el primero ni sería el último en enfrentar desafíos emocionales y profesionales. Sin embargo, ese encuentro no solo le dio claridad sobre sí mismo, también le reveló algo más profundo. Miguel comprendió que su experiencia e historia podían contribuir a la vida de otros, tal como él había sentido la conexión con el perro. La reciprocidad del apoyo y el deseo de sanar lo llevaron a pensar en cómo podría ayudar en la comunidad. Más tarde, mientras estaba sumido en sus pensamientos, un destello de inspiración atravesó su mente: ¿por qué no organizar un taller de motivación basado en las historias personales? La idea cobraba fuerza, su voz, una vez temerosa, ahora también podía convertirse en un faro. Regresó a casa decidido. No solo quería ayudar a otros a confrontar su realidad, deseaba guiarles a encontrar su propia luz en la oscuridad. Sin embargo, en su interior se agolpaban más preguntas: ¿cómo podría dar forma a este taller? ¿Cuál sería su enfoque para conectar realmente con quienes más lo necesitaban? La incertidumbre volvió, pero esta vez no era un enemigo, sino un recordatorio de que el cambio siempre conlleva desafío. Cuando Miguel tomó su cuaderno para comenzar a esbozar sus ideas, se sintió como un niño al descubrir un nuevo mundo. Con cada palabra, su pensamiento se estructuraba, mientras que la emoción de estar creando impulsaba esa chispa interna. Sin embargo, una preocupación subyacente no podía ignorar: la autenticidad de su mensaje. ¿Sería capaz de transmitir de manera efectiva todo lo que había aprendido y sentido? La noche comenzó a caer, y Miguel aún escribía, intentando desconectar la voz temerosa que le decía que no estaba preparado. Justo cuando empezó a sentir que todo lo que había creado en papel se volvía tangible, una idea aterradora asomó en su mente: el verdadero reto no sería solo el taller, sino enfrentar sus propias sombras en el proceso de ayudar a otros. Al mirar a través de la ventana, observó el cielo pintándose de púrpura, comprendiendo que se acercaba a un nuevo nivel de verdad. Era hora de elegir: seguir el camino del miedo o lanzarse a la corriente de su transformación. ¿Podría realmente estar preparado para descubrir el poder que lo llevaba a ser el catalizador que siempre había soñado? Miguel se despertó con una claridad inesperada. Los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas y, al abrir los ojos, se sintió diferente.
El tiempo de la duda había terminado, hoy, la iniciativa estaba en sus manos. Había dejado sus miedos anclados al pasado y, en su lugar, había espacio para la determinación. El taller que había soñado comenzaba a tomar forma no solo como una idea, sino como una verdadera misión. Mientras se preparaba, se permitió recordar su viaje hasta aquí, desde el soldado que tuvo que dejar su hogar, hasta el hombre que había encontrado en su interior una nueva voz. Confió en que esa transformación le permitiría conectar con otros, ayudarles a redescubrirse también. Su mente bullía con las historias que quería compartir, las que podrían inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Caminó hasta el parque donde se había encontrado con Ana. Se propuso reunir a pescadores y a los que enfrentan adversidades en ese mismo espacio. La idea no solo era un simple taller, era una oportunidad para crear un lazo férreo entre los que, como él, habían sentido la pérdida y la necesidad de restaurar sus vidas y su comunidad. La visión de un círculo de apoyo comenzaba a brillar en su mente. Al llegar al parque, Miguel encontró a Ana ya conversando con algunas personas. La calidez del ambiente lo envolvió, su corazón resonaba con el latido colectivo de esperanza. Se acercó y, con voz firme, compartió su visión, un espacio donde cada persona pudiera relatar su historia, un lugar donde la vulnerabilidad se convirtiera en fuerza. El grupo se mostró entusiasmado ante la perspectiva de compartir en comunidad y, más aún, de sanar juntos. Con cada persona que se unía al círculo, Miguel sentía que se construía algo valioso. Cada relato motivaba su espíritu y reafirmaba su propósito. La sinergia era palpable, y después de algunas reuniones, Miguel se dio cuenta de que el taller no solo lo transformaba a él, las historias compartidas tejían una red de apoyo entre todos. Las palabras de quienes llevaban años luchando resonaban, y la sala se llenaba de aplausos y risas nerviosas que evidenciaban el poder de la conexión. A medida que el tiempo avanzaba, Miguel se convirtió en un referente para su comunidad. Su liderazgo saludó la madurez que emergía desde su interior. Con cada taller, la idea de sinergia se hacía más concreta. No solo estaban compartiendo pesar, sino que estaban creando oportunidades de cambio juntas. Aquella fuerza colectiva se volvió resistente y poderosa. Sin embargo, la prueba definitiva llegó cuando un nuevo desafío apareció en el horizonte. La planta pesquera competidora anunció un proyecto de expansión. Ellos buscaban neutralizar a la comunidad que había empezado a reunirse. Miguel se sintió abrumado, las sombras de la incertidumbre regresaban a su mente, pero esta vez, la voz interior de aquel soldado había evolucionado hacia una de un líder comprometido. Decidió convocar una reunión con todos los pescadores que había conocido y juntos, articular un plan. No solo defenderían sus derechos legítimos, sino que consolidarían sus historias en un frente común. Fue una noche intensa y Miguel, al frente, tomó la palabra. Recordó cada lucha, cada desafío personal y cómo había encontrado fortaleza en las voces de todos los presentes. En su discurso, utilizó los ecos de sus historias compartidas como emblema, afirmando: no se trata solo de pescar, se trata de pescar sueños, de cocinar esperanza y de servir unidos un futuro juntos. Con cada palabra que pronunciaba, las miradas brillaban con una mezcla de admiración y determinación. Miguel estaba en su elemento, guiando a su comunidad hacia la batalla. A medida que la jornada se acercaba, la unión de la comunidad comenzó a transformarse en un símbolo de resistencia y valentía. Había creído en su camino hacia la transformación. Aquella sala llena de personas que una vez se sentían perdidas, ahora se erguía hacia un futuro lleno de promesas renovadas. Miguel supo que había alcanzado algo significativo. No solo se había redescubierto, sino que también había levantado a otros en su andar. Aquel día, la comunidad se presentó ante la planta pesquera, fuertes y unidas. No era solo una protesta, era una declaración. Miguel, en el frente, experimentó una satisfacción auténtica, un sentido de logro personal. Había dejado de ser un soldado para convertirse en un verdadero líder. Había conquistado no solo un espacio de cambio en su entorno, sino también en su interior. Regresó a casa aquella noche con una sonrisa. El giro que había tomado su vida resolvió sus dilemas y la insatisfacción que lo había atormentado por tanto tiempo. Sabía que, a partir de ahora, podría actuar bajo la fuerza de su propia voz y la de su comunidad. Había sanado al oso en su vida, y ahora podía decir que internamente, había encontrado su hogar. Esta transformación lo llenó de confianza, y con esa genuina convicción, Miguel se embarcó hacia nuevas aventuras, listo para seguir dejando huellas de propósito donde fuera que su camino lo llevara. Necesitan suscribirse ahora para seguir viviendo estas historias que inspiran. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada uno de ustedes es parte fundamental de esta comunidad que busca la superación personal.